La libertad, que es un don congénito a todo ser humano, se convierte en ley de vida. La oposición a ella termina siempre, más tarde o más temprano, por ser vencida. Esta libertad, que es algo que emana de la propia vida del individuo, sirve a las naciones como motor para la formación de su espíritu. En este caso, el espíritu americano. Londres. Si todos los países tienen un tópico, Inglaterra también tiene el suyo: tomar el té. La costumbre de tomar el té en Gran Bretaña es rito y ceremonia. Agua a punto de hervir, té, unos minutos para su reposo y ya está dispuesto para servirlo. Un poco de leche, té y la taza ante la que se charla, se discute o se disiente está servida. Pero si la leche se sirve después del té, por una de esas negligencias sin importancia, lo que se observa es este espectáculo: tempestad, lucha, revolución. Sería una taza de té mal servida lo que provocó la Revolución Americana. Tendrán razón aquellos que aseguran que por una taza de té Inglaterra perdió un imperio. Como una luz, se sucedieron una serie de acontecimientos que eran el principio del hundimiento del imperio inglés, dando paso a lo que serían los Estados Unidos de América. Es difícil precisar las causas, reunir y averiguar todos los hechos que influyeron en la formación del espíritu americano, que poco a poco se separaría de la influencia europea. Jorge III se encontró con que la oposición interior se prolongaba hacia el exterior, y el grito por Wilkes y la libertad, que sirvió para defensa de la libertad de prensa representada por Wilkes, se propagó como un reguero de pólvora. En nombre de Su Majestad el Rey Jorge III y siguiendo la orden de la justicia, se condena al periódico North Brighton a la pena de ser quemado en la hoguera pública. ¿Qué? ¡Fuera! ¿No os gusta? ¡A por él! ¡Quieto! Así, contra una sentencia injusta, las exigencias de la oposición del interior estaban a la par con las del exterior. Los ingleses defendían en general la causa de los americanos, porque se trataba de una misma cosa: la libertad. Como consecuencia de la Guerra de los 7 años, las arcas inglesas se resintieron. Se había ganado el Canadá.
pero eran necesarios nuevos sacrificios financieros para las nuevas colonias. Fue George Grenville quien puso sus miradas en América. El 17 de marzo de 1766 marca la fecha del primer impuesto directo recaudado en las colonias, la Ley del Timbre. Esta ley desencadenó al otro lado del Atlántico una oposición que el Parlamento inglés nunca hubiera podido imaginar en la fecha de su promulgación, el día 1 de noviembre del año 1765. La tasa afectaba prácticamente a todas las clases sociales, y por ello los americanos se sublevaron como un solo hombre bajo un solo lema: ningún impuesto sin representación. La Ley del Timbre fue considerada como una amenaza no solo para la vida económica, sino principalmente para sus libertades políticas. En este mismo año se convoca en Nueva York un congreso, The Stamp Act Congress, con delegados de 9 colonias, que proclama que no podía imponerse a los ciudadanos ingleses ninguna contribución que no fuera admitida por sus representantes. Como los colonos no estaban representados en el Parlamento de Londres, este no tenía la menor competencia para votar impuestos exigibles en suelo americano. La marejada desencadenada en América por las nuevas contribuciones causó sorpresa e indignación. El gobierno de Londres no consideraba estas como un acto de tiranía y sí como un reparto equitativo de las cargas del imperio. Pero la oposición parlamentaria no pensaba de la misma forma. La Ley del Timbre dio motivo a uno de los discursos más notables en la carrera política de William Pitt. Los americanos son hijos de la metrópoli y no sus bastardos, y el derecho de imponerles contribuciones no pertenece al poder ejecutivo ni al poder legislativo. Cuando en el seno de esta Cámara proporcionamos o concedemos cualquier cosa, proporcionamos y concedemos lo que nos pertenece. Pero cuando imponemos contribuciones a las colonias de América, ¿cuál es entonces la situación? ¿Qué damos o qué concedemos a vuestra majestad? ¿Nuestros propios bienes? De ninguna manera. Damos y concedemos a vuestra majestad lo que pertenece al pueblo de América. William Pitt y Edmund Burke se habían pronunciado no tanto contra la Ley del Timbre como contra la política seguida por Jorge III, defendiendo aquello por lo que generaciones pasadas habían luchado: la libertad. Durante un debate parlamentario, se califica a los americanos que quieren vivir libres como hijos de la libertad, denominación que estos aceptaron. Samuel Adams y Patrick Henry fundaron la Asociación Patriótica Hijos de la Libertad con el fin de resistir las iniciativas del régimen británico, boicoteando con eficacia, entre otras cosas, las mercaderías inglesas. Es bueno que nos llamen los hijos de la libertad. De ahora en adelante lucharemos contra la influencia comercial del Imperio Británico. Obtendremos nuestra libertad de una vez y para siempre. Seremos en verdad los hijos de la libertad. El aspecto puramente económico afectó a los centros mercantiles ingleses de tal manera que fue uno de los motivos más influyentes para la abolición de la ley. Convocado Benjamin Franklin ante el Parlamento de Londres para informar sobre la situación de ultramar y preguntado sobre si los colonos no terminarían por aceptar la Ley del Timbre, Franklin contestó: nunca, a menos que sea por la fuerza de las armas. La incompatibilidad entre los colonos y el gobierno británico era patente. La frase de Christopher Gazden, representante de Carolina del Sur en el Congreso de Nueva York, se convirtió en consigna. Desde ahora es preciso que todos nos sintamos americanos. Así, los hijos de la libertad empezaron a hostigar a los británicos. El 26 de agosto quemaron los archivos y saquearon las oficinas y residencias de varios oficiales ingleses de Boston, emplumando a alguno de ellos.
¡Agacha! ¡Vamos, deprisa! ¡Vamos! Los cambios políticos que tienen lugar en el gobierno británico repercuten en la ley del timbre. La ley del timbre fue anulada. Rochingham, que ocupó el cargo de primer ministro que dejara Grenville, sería quien anulara dicha ley. La derogación causó en principio una buena impresión en las colonias, pero duró poco tiempo. Que haya impuestos, por lo menos uno solo, para salvaguardar los principios. Siguiendo la frase de Jorge III referente a América, nacen las leyes Townshend. Los americanos no se habían opuesto a que el Parlamento londinense los cargara de contribuciones exteriores, sino impuestos interiores, directos. En consecuencia, con las nuevas leyes, la corona recibiría unas 100.000 libras por los derechos de entrada sobre productos como el té, vidrio, papel. Y esto no lo consideraban justo. Si William Pitt no hubiese estado enfermo e incapaz de asumir sus funciones, el proyecto no hubiera llegado jamás a los comunes. Esta fue la excusa para el comienzo del gran conflicto. Boston. Siguiendo el camino de la libertad, Boston está lleno de recuerdos del principio de la Revolución Americana. La tarde del 3 de marzo de 1770, sonaron toques de clarín en la ciudad comercial de Massachusetts. Se supo luego que era una falsa alarma, pero el supuesto acontecimiento había lanzado a la calle a una gran multitud. El día 15 de marzo de 1770, una banda de chicuelos se divertía arrojando bolas de nieve, y se les antojó tomar como blanco las casacas encarnadas de algunos soldados británicos. Uno de ellos perdió la paciencia y llamó a la guardia. El asunto se agravó y los chiquillos fueron reemplazados por los adultos. Derribado al suelo un casaca encarnada, la tropa disparó varias veces y 4 americanos cayeron, enrojeciendo la nieve con su sangre en la puerta de entrada de la vieja Casa del Estado, a los pies del balcón desde donde se leería por primera vez la Declaración de Independencia para la gente de esta ciudad, el 18 de julio de 1776. Esta simple lápida en el suelo nos recuerda el hecho como la primera acción militar de la Revolución. El mismo día de la llamada masacre de Boston, Lord North, designado primer ministro, propuso abolir las leyes Townshend. Pero esta medida llegaba tarde. Los colonos habían medido sus fuerzas y se habían dado cuenta de que podían manejar sus intereses. El 16 de diciembre de 1773, una broma prende definitivamente la pólvora. Disfrazados de indios, un grupo de rebeldes asaltan 3 navíos recién entrados en el puerto de Boston y arrojan su carga por la borda. Eran 343 cajas de té. Este ultraje indigna a los ingleses y por orden del monarca, el puerto de Boston se cierra a la navegación el 20 de marzo de 1774 y la ciudad es ocupada por regimientos ingleses. El proceso era ya irreversible.
Ahora es preciso que la suerte de las armas decida si el pueblo americano permanecerá bajo la autoridad de este país o se hará independiente. Faneuil Hall. Como un símbolo de la revolución, a su entrada la estatua de Samuel Adams, que organizó y firmó la Declaración de la Independencia. Este edificio, originalmente dedicado a mercado, fue donde tuvieron lugar los más interesantes mítines políticos, convirtiéndose en el foro de los líderes de la Revolución Americana. Hoy está considerado como la Casa de la Libertad. Boston rehusó rendirse a la voluntad regia y las demás colonias abrazaron su causa. Yo no vacilaría un solo minuto en reunir 1000 hombres y pagarles su sueldo con mis propios recursos para liberar Boston. En el Parlamento de Londres sonó la voz profética de Edmund Burke. Experimento hacia las colonias americanas una simpatía inspirada por la comunidad de hombres, sangre y privilegios. Vínculos de esta clase, aunque livianos como el aire, pueden ser tan fuertes como el hierro. En política, la verdadera sabiduría está a menudo compuesta de generosidad. La estrechez de espíritu no conviene nunca a un gran imperio. El 23 de marzo de 1775 es la Casa de los Burgueses de Virginia el lugar donde el patriotismo se pone de manifiesto. Patrick Henry se dirigía a la Convención Revolucionaria con un discurso, una de cuyas frases ha quedado como símbolo en la historia de los Estados Unidos. Dadme la libertad o dadme la muerte. Old North Church, la vieja iglesia del norte, es otro punto importante en el llamado Camino de la Libertad en Boston. El poema de Henry Longfellow cuenta la leyenda. Si las tropas británicas salen de la ciudad por tierra o por mar esta noche, cuelga un farol en el arco del campanario de la torre de la iglesia del norte. 1 si por tierra, 2 si por mar. Y yo estaré en la orilla opuesta dispuesto a montar a caballo y dar la alarma a través de todos los pueblos y granjas de Middlesex. Esto es lo que cuenta el poema y su popularidad es tan grande que ha oscurecido la verdadera historia. Lo cierto es que Paul Revere fue capturado y no pudo llegar a Concord, donde los soldados británicos se preparaban para tomar los depósitos de armas que tenían los rebeldes. Fueron William Dower y Samuel Prescott quienes dieron la alarma. Paul Revere llegó hasta aquí. Al día siguiente fue la batalla de Lexington. La taberna Bachman recuerda el consejo del capitán Parker a sus hombres. Manteneos en vuestro terreno. No hagáis fuego, pero si quieren tener una guerra, empecémosla aquí mismo. Esta batalla, que fue una escaramuza,
se completó cuando los soldados británicos volvían de Concord y fueron atacados furiosamente por los rebeldes que pululaban por la región. En el Parque Histórico Nacional Minutemen de Concord se encuentra el lugar de la primera batalla de la Revolución Americana. Junto a un obelisco, unas toscas piedras señalan las tumbas de los soldados ingleses. Habían recorrido 3000 millas y vinieron a morir aquí para mantener el pasado sobre el trono. No lejos de ellas, el puente, el viejo puente del norte, donde los Minutemen se hicieron fuertes. Por el tosco puente que servía de arco al arroyo, la bandera desplegada a la brisa del mes de abril. Aquí, una vez, los granjeros se mantuvieron fuertes en medio del fragor de la batalla e hicieron un disparo que se oyó alrededor de todo el mundo. Así se lee al pie de este monumento. Los soldados británicos disparaban y huían en desbandada. 273 hombres habían muerto ya. Los granjeros devolvían bala por bala. Las armas pasaban de mano en mano porque el motivo de la lucha era conseguir la libertad. Lexington y Concord marcaban el camino de la independencia. ...10 de mayo de 1775... se celebra en Filadelfia el segundo Congreso Continental. El 15 de junio, George Washington es nombrado comandante en jefe. Cambridge. Aquí, en este lugar, hoy ocupado por cañones ingleses perdidos en la guerra, tomó el mando George Washington. El 17 de junio, en las colinas de Brady Bunker que dominan la ciudad de Boston, tiene lugar la batalla de Bunker Hill. El coronel Prescott da la famosa orden de no disparar hasta que se vea el blanco de los ojos. La andanada que recibieron los casacas rojas, disparada por simples granjeros, dio por tierra con un tercio de los hombres que avanzaban. 12 de septiembre, Congreso de las 13 colonias con la asistencia de la delegación de Georgia. Por primera vez están representadas las 13 colonias. El 29 de noviembre, el Congreso forma un comité con la intención de entrar en contacto con los países extranjeros y saber su actitud en relación con la independencia de las colonias británicas. El 15 de enero se publica El sentido común de Thomas Paine. Emigrante de origen inglés, Paine pisó suelo americano hacia finales del otoño de 1774, pocos meses antes de que las diferencias entre las colonias y el gobierno británico dieran paso a la guerra declarada. Redactor de un periódico recién fundado en Filadelfia, pronto consiguió cierta fama. Hombre no muy instruido a causa de su pobreza, sin embargo, tenía un carácter muy sensible y poseía el don de las fórmulas sorprendentes y vigorosas para las ideas que se proponía defender. Era un inmejorable estilista de tipo popular. Era un periodista nato. El contenido de Sentido común
Era una vibrante llamada a los americanos en lenguaje accesible a todos, con argumentos que cada cual podía confirmar por experiencia propia. Pasó el tiempo de hablar. En este instante las armas tienen la palabra. En nuestra vida política empieza una nueva época. Todos los proyectos y proposiciones anteriores al 19 de abril, fecha de la batalla de Lexington, tienen en este momento el mismo valor que un calendario del año pasado. La sangre de nuestros muertos y la propia naturaleza nos grita: ¡abajo Inglaterra! El sencillo opúsculo de Paine, saturado de sensibilidad y fría lógica, contribuyó a ganar miles de americanos a la causa de la revolución y a la ruptura con Inglaterra. Filadelfia, Hall de la Independencia. Aquí se firmó el documento más importante de la historia de los Estados Unidos de América. Consideramos como una de las verdades evidentes por sí mismas que todos los hombres han sido creados iguales, que recibieron de su creador ciertos derechos inalienables, entre los cuales figuran la vida, la libertad y la persecución de la felicidad. Que los gobiernos han sido establecidos precisamente para mantener estos derechos y que no derivan su legítimo poder, sino del consentimiento de sus gobernados. Que cada vez que una forma de gobierno se manifiesta enemiga de estos principios, el pueblo tiene derecho a cambiarla o a suprimirla y de instituir otro gobierno basándolo en aquellos principios y organizando sus poderes según formas más propias, a su juicio, para garantizar su seguridad y su dicha. Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman y Robert Livingston formaron la comisión encargada por el Congreso para redactar la Declaración de Independencia. El texto pertenece a Jefferson con pequeñas correcciones posteriores por parte de la Comisión y del Congreso. Cierto es que la prudencia exige que los gobiernos existentes desde hace mucho tiempo no sean modificados por motivos futiles y transitorios. La experiencia a lo largo de los siglos ha atestiguado, en efecto, que la humanidad prefiere soportar los males mientras sean soportables antes que tomarse la justicia por sí misma, aboliendo formas a las que ya se haya acostumbrado. Pero cuando una larga serie de abusos y de usurpaciones convergen invariablemente hacia el mismo fin y se demuestra claramente el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, tiene el derecho e incluso el deber de sacudir el yugo de tal gobierno y proporcionarse nuevas garantías de su seguridad futura. Tal ha sido la paciencia de las colonias y tal es ahora la necesidad que les obliga a cambiar su antiguo sistema de gobierno. La historia del actual rey de Gran Bretaña es una historia de injurias y usurpaciones repetidas, teniendo todas un fin primordial: el establecimiento de una tiranía absoluta en estos estados. El día 4 de julio de 1776, estas frases, junto a una serie de acusaciones contra el rey Jorge III de Inglaterra, fueron sancionadas por una votación del Congreso de Filadelfia. Había nacido el documento más importante de la historia de los Estados Unidos: la Declaración de la Independencia, firmada por el presidente del Congreso, John Hancock, y los miembros del Congreso. La Casa del Estado de Pensilvania se convirtió en un relicario de la libertad. A partir de entonces, el 4 de julio es la fecha de una fiesta nacional, el Día de la Independencia. En ese día, vestidos a la vieja usanza, los más diversos grupos recorren las calles de las ciudades americanas, rememorando la alegría de un nacimiento, el nacimiento de la libertad americana y de la responsabilidad de un pueblo.
En el año 1753 fue fundida en Inglaterra para la Casa del Estado de Pensilvania, en Filadelfia, la campana que sería conocida posteriormente con el nombre de Campana de la Libertad. Sobre ella hay una inscripción con un versículo del Levítico. Proclama la libertad a toda la tierra y a todos sus habitantes. El 8 de julio de 1776 se hizo sonar esta campana durante la primera lectura pública de la Declaración de la Independencia. George Washington partió a la guerra contra los granaderos experimentados del rey Jorge III con un ejército de campesinos y leñadores. Ateridos de frío, se vieron obligados a retirarse y cruzaron el río Delaware y aquí, en lo que hoy es el Parque Estatal de Valley Forge, acamparon durante el duro invierno de 1777. De los 11.098 soldados en servicio, 2.898 se encontraban incapacitados para la lucha. En homenaje a Washington, esta capilla y siempre el recuerdo de sus palabras. La libertad es la luz por la que muchos hombres han muerto en el olvido. Fueron la batalla de Trenton y la victoria de Princeton las que fortalecieron en gran medida el espíritu de este ejército americano. Pero las dificultades que tuvo que afrontar Washington no eran solo de suministros e intendencia de sus tropas, sino también de los traidores y de las conspiraciones. ¿Quién es? Es el sargento Thomas Kitke, condenado a la horca por traidor. El general tuvo también que defenderse de la intriga y la calumnia, pero el pueblo llano había depositado en él todas sus esperanzas. George Washington, que había dicho de sí: No me creo estar a la altura del mando con que se me honra, es sin duda el representante ideal de su pueblo. A un político actual estadounidense, John Davis Lodge, preguntamos: No siendo quizá un genio político ni militando en la categoría de los grandes capitanes, ¿cómo definiría usted, señor embajador, a George Washington? Bueno, primero, yo no estoy de acuerdo con usted, señor, que genio político era encima de la política, como el rey de España está encima. Era un hombre que cuando le han ofrecido el trono para ser el primer rey de los Estados Unidos, después de nuestra guerra de independencia hace 200 años, ha dicho que no. Ha comprendido muy bien que después de haber tenido el rey de Inglaterra, que faltaba bastante de sabiduría, a nosotros no nos convenía tener un rey. Conviene en España, y si yo fuera español, yo sería un gran... sostendría al rey. Y genio político, vamos. Ha llegado a ser el primer presidente de los Estados Unidos. Ha servido 8 años. No está mal como político, ¿eh? Y ha hecho huellas en la historia. Era un gran capitán de hombres. Era uno de esos hombres que tenía un coraje total. Pero total. Hay pocos hombres así. Tenía un gran aguante.
y sus tropas tenían mucha confianza en él. Han pasado momentos muy difíciles. De manera que, además, yo te diré una cosa. Ha dicho cosas a propósito de gobernar, de gobierno, muy interesantes. Ha dicho, por ejemplo, si lo puedo traducir en castellano, que gobernar no es solamente aconsejar, es autoridad con el poder de ejercer y proteger las leyes, de implementar las leyes. Cada 22 de febrero eligen a un diputado para recitar lo que se llama la farewell address, la oración final de Washington, cuando ha terminado de ser presidente. Y cuando yo era un congresista flamante, inmediatamente después de la Guerra Mundial, nuestro jefe me ha seleccionado a mí para leerlo de frente a todo el Congreso. Era para mí, claro, una oportunidad que yo he agradecido mucho. Y yo he podido notar, leyendo eso, bastantes veces antes de leerlo el mismo día de la fiesta nacional, que es el aniversario de George Washington, cómo las frases estaban bien concebidas, los pensamientos con una orden, una disciplina, una belleza de pensamiento. Era un gran maestro, era un hombre muy civilizado y muy bien educado. Nuestro arranque es distinto, pero deme una definición concreta de George Washington. Definición de un hombre. Sí. Bueno, es el fundador de nuestro país. Sí. Es una definición. Es un hombre que ha reunido en sí mismo muchos atributos que todavía toda la gente decente admira en un hombre. De unas líneas dirigidas al marqués de Lafayette, se puede deducir el carácter de George Washington. En un combate tan gigantesco como este, no podemos esperar que el sol brille sin cesar en nuestro camino. No tengo la menor duda de que todo acabará por arreglarse, que venceremos las dificultades y conoceremos la dicha. Y entonces, mi querido marqués, vos me acompañaréis a Virginia y nos reiremos de nuestros sinsabores y de la estupidez ajena. Esta nostalgia de su país natal no cesó de perseguir a George Washington en todas sus campañas y más tarde durante su mandato presidencial. El primer personaje de los Estados Unidos prefería a cualquier otro rincón del mundo esta finca de Mount Vernon. Los años que siguieron a la Revolución fueron los más felices de su existencia, y Washington pudo entonces retirarse aquí y llevar la vida que consideraba ideal, la del gentleman terrateniente. Mount Vernon mantiene el ambiente de antaño. Y sus habitaciones, que son visitadas por miles y miles de americanos, se encuentran llenas de recuerdos históricos.
Pocos dudaban de la derrota de esta bandera. La victoria inglesa se daba por descontada. Lo único que necesitaba Inglaterra era esperar que el movimiento revolucionario fracasara. Los británicos enviaron un ejército muy potente y Washington no pudo mantenerse. Abandonó las fortificaciones de la línea del Hudson y las tropas inglesas pudieron entonces marchar hacia el sur. La situación se hacía crítica cuando la fortuna cambió en favor de las tropas americanas. Un ejército inglés que había salido de Canadá y avanzaba hacia el sur, a las órdenes del general Burgoyne, no pudo resistir los rigores de la naturaleza. Desorientadas las tropas en su esfuerzo por abrirse paso entre la selva, se vieron obligadas a abandonar sus equipos y su artillería. Cuando el general Burgoyne alcanzó Saratoga, sus tropas estaban agotadas. Precisamente allí le esperaba un ejército americano. Burgoyne prefirió la capitulación. La fecha del 7 de octubre de 1777 marcaba un paso importante para el ejército americano. Hoy, en el Parque Histórico Nacional de Saratoga, se pueden seguir los detalles de toda la batalla. El triunfo de Saratoga y los argumentos de un hombre, Benjamin Franklin, cuyos restos descansan humildemente en este cementerio de Filadelfia, forzaron una decisión. París. Palacio de Versalles. El 6 de febrero de 1778, Francia, el estado más absolutista de Europa, firmaba un tratado de alianza con los revolucionarios y tomaba parte activa en las hostilidades. Monsieur Franklin. Seáis bienvenido, Monsieur Franklin, y que el tratado de alianza entre nuestros dos países consiga la libertad para esa nación americana. En enero de 1779, el gobierno español actúa de mediador en el conflicto por consejo del conde de Floridablanca, ministro de Carlos III. Pero fracasados sus buenos oficios, abandona dicha mediación. En junio de 1779 se retira de Londres al embajador español y acto seguido España participa en la contienda en virtud del pacto de familia entre los monarcas francés y español. El Reino Unido, ante tanta hostilidad, inicia una acción diplomática intentando reconocer la independencia de todos los estados, exceptuados Carolina y Georgia, lo que constituía una verdadera amenaza para la unidad. Yorktown. No faltaban motivos para el desaliento de los patriotas
cuando se produjo un acontecimiento decisivo. El ejército británico del general Cornwallis, que había penetrado en Virginia, se encontró sitiado aquí, en Yorktown. Para los ingleses, la situación se hizo desesperada, y al final, Cornwallis capituló el 19 de octubre de 1781. Este desastre era el final de la lucha. Cornwallis, hombre de gran experiencia, militar competente y valeroso, y gran patriota a mayor abundamiento, comprobó que todo estaba perdido. En su opinión, Inglaterra no se hallaba en disposición de enviar otro ejército a ultramar. El 4 de marzo de 1782 se aprobó una moción según la cual quienes promovieran la continuación de la guerra serían considerados enemigos de Su Majestad y del reino. París. Versalles. La paz fue concertada al año siguiente. El 20 de enero de 1783 entraba en vigencia el tratado firmado en París y en Versalles y que ponía fin a la revolución. Inglaterra reconocía la independencia de los Estados Unidos y les cedía el conjunto de los territorios situados entre el Mississippi y los montes Alleghany. Este fue el primer paso en la extensión territorial de lo que hoy son los Estados Unidos de América del Norte. Los Estados Unidos se veían ahora en la necesidad de elaborar y redactar una constitución. Y para tal fin, el 25 de mayo de 1787, los delegados se reúnen en Filadelfia, estableciendo las instituciones federales básicas que han perdurado hasta nuestros días. El 17 de septiembre, la Convención da su aprobación final a la Constitución, cuya parte esencial se debió a James Madison. El 2 de julio de 1788, habiendo obtenido la aprobación de 9 estados, requisito indispensable, la Constitución fue ratificada y el Congreso anunció formalmente que a partir de este momento se convertía en la ley de la nación. La Constitución, que originalmente constaba de un preámbulo y 7 artículos, era el símbolo de la lucha por la libertad que tanto les había costado conseguir. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, para formar una más perfecta unión, establecer la justicia, asegurar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar las bendiciones de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.